Bienvenidos a el taller Cómo comunicar bien en forma oral una idea. Probablemente este concepto de comunicar oralmente una idea a muchos les resulta un poquito intimidante, un poquito da nervio presentar, da nervio exponer frente a otros, ya sea de manera presencial o como en este caso lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, bienvenido Yerko, bienvenido Remilson. Entonces, este es el taller, mi nombre es Yasna Cornejo, yo soy tutora de Armadillo y mi profesión es profesora de castellano, o sea, no tengo nada que ver con el área de ustedes, pero de alguna manera el área mía puede ayudar un poquito a dar algunas pistas, algunos consejos, algunas ideas respecto de cómo es más recomendable abordar la comunicación oral frente a una audiencia, sobre todo en ambientes académicos y también profesionales, que después uno tiene que darse a conocer y comunicarse oralmente en ambientes profesionales. Entonces vamos a comenzar, ahí Randy se está uniendo, y me encantó esta frase, dice, existen tres clases de oradores: aquellos quienes se escucha, aquellos a quienes no se puede escuchar y aquellos a quienes no se puede dejar de escuchar. Entonces, de alguna manera, probablemente todos quisiéramos ser aquellos a quienes no se puede dejar de escuchar. Pero para llegar a eso hay que recorrer un camino, hay que trabajar. Algunas personas pueden tener la condición o las habilidades desarrolladas ya desde muy tempranamente, pero la mayoría de nosotros tenemos que trabajar para eso. Ya no es simplemente hablar adelante. No sé si ustedes han tenido la experiencia de hablar en público dentro de sus carreras, ¿les ha tocado exponer frente a sus compañeros? ¿Alguien ha tenido esa experiencia de hablar frente a otros? ¿O no? ¿O todavía no? Alonso sí, Diego también, Alfredo, sí. En geología se hacen muchas presentaciones. Ah, maravilloso. ¿Y cómo les ha resultado la experiencia? ¿Es una experiencia cómoda? ¿Es una experiencia compleja? ¿Alguien se siente cómodo presentando o alguien de alguna manera siente que le van a ganar los nervios? ¿Les ha pasado eso o no? O a lo mejor ya están bastante acostumbrados cuando domino el tema. Exacto. Yo me siento cómodo, pero no en modo virtual. Ok, sí, es extraño este modo, sí, es muy extraño, es distinto. Por ejemplo, ahora yo estoy mirando el chat y no lo estoy mirando a ustedes. Ya pierdo el contacto visual con ustedes y si yo, para tener el contacto visual, tengo que mirar la cámara. No tengo que mirar la imagen que uno tiende a mirarse la imagen, cómo se está viendo. No, tengo que mirar directamente la cámara. Es otro mundo el modo virtual, sí. Los demás no me dijeron nada. Supongo que están como en una situación intermedia. Tienen experiencia, pero de alguna manera siempre uno quiere mejorar en esto. Entonces, comunicación oral. Partir por la comunicación. Lo primero, y lo vamos a decir muy brevemente, es que la comunicación involucra no solamente la oralidad o la verbalidad, sino involucra una serie de elementos que vamos a retomar solamente en función de cómo mejorar nuestra presentación. Por ejemplo, la proxémica, la distancia que yo tengo de otros, los gestos, la sonrisa, y por ejemplo, en la imagen del centro, que si bien es muy dolorosa, no hay palabras y sin embargo comunica y comunica profundamente.
porque hay una expresión, hay una comunicación desde el ser humano y desde su cuerpo, ¿ya? Cuando uno hace una presentación oral preparada, muchas veces olvida la importancia que tienen esos elementos, ¿ya? Ahora, el foco de esta presentación no es, porque hay otro taller que está más enfocado a eso, este taller está más enfocado a cómo lo preparo, cómo ordeno las ideas, cómo hago que mi presentación sea efectivamente clara para otro, ¿ya? Entonces, incluso vemos acá que la comunicación no es exclusivamente humana. Ahora, la comunicación que vamos a ver acá, claramente lo vamos a ver desde un punto de vista verbal y también no verbal, pero con, insisto, con el foco en considerar ciertos elementos, como, ¿cómo lo digo? Acá tenemos un esquema de la comunicación en general. Tenemos la comunicación verbal que se va a dar lingüísticamente a través de las palabras orales, como en este caso, y la palabra escrita. Claramente, nosotros acá no estamos centrando en la oralidad, aunque nos podemos complementar con lo escrito en una presentación, por ejemplo. Ahí también hay información escrita, pero no es el principal canal que nosotros vamos a utilizar. El principal canal que vamos a utilizar es la oralidad. Y acá están estos elementos no verbales que nunca podemos olvidar que existen y que los tenemos que ocupar de una manera natural para reforzar nuestras ideas, ¿ya? No de alguna manera demasiado rebuscado, qué sé yo. Y acá tenemos algo súper importante. Cuando nosotros nos comunicamos de manera no verbal, hay veces que no queremos comunicar, pero comunicamos siempre. Por ejemplo, con un gesto. Yo no tengo la intención de comunicar, pero mi rostro dice algo, mi postura dice algo. En cambio, cuando yo me comunico verbalmente, ya sea por escrito o ya sea oral, siempre voy a tener una intención. Siempre. Porque ya es consciente. Yo para poder verbalizar, ya sea por escrito o oralmente, yo voy a tener una intención. Y las intenciones pueden ser muy variadas. Acá tenemos las intenciones principales que nosotros podríamos tener a la hora de utilizar la oralidad en una presentación oral. Entretener, que probablemente no es nuestra área. Informar, que sí puede ser. Convencer y persuadir. Acá convencer y persuadir hay una diferencia. En el convencer se dan argumentos más racionales, en el persuadir se dan argumentos más emocionales, pero persuadir también tiene el sentido de mover a otro a la acción, hacer que haga algo, ¿ya? Y además, aparte de esta intención general que nosotros podemos tener, tenemos que tener un objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de esta presentación es que ustedes se vayan con algún consejo, alguna herramienta concreta y clara de alguna manera. A lo mejor puede ser algo muy pequeño, pero que les sirva en sus futuras presentaciones orales. Ese es el objetivo. Ahora, yo puedo en esta presentación informar, de repente puedo intentar convencer, ¿me entienden? Pero principalmente es más informativo. Entonces, distinto es la intención general que yo tengo al objetivo concreto. Por ejemplo, si yo estoy dando un examen de grado, o un examen de título, claramente yo tengo que exponer y tengo que defender mi investigación, mi trabajo, ¿ya? Tengo que defenderlo, tengo que decir por qué es importante, ¿ya? Pero para eso también tengo que pasar por dar una serie de datos y de informaciones que el receptor no tiene, pero que de alguna manera puede comprender. Entonces, no sé si cualquier duda mm, me avisan o vemos las dudas al final, pero las van anotando por si acaso, ¿ya? Ahora, yo puedo ver la comunicación oral desde muchas perspectivas y hay como muchas recetas y a veces recetas como que entre un elemento y otro se van topando. Pero
Para la comunicación oral, en general nosotros podemos considerar que tenemos que tomar en cuenta el fondo y la forma. El fondo, ¿qué implica el fondo? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cuál es el contenido que voy a comunicar? La preparación que yo tengo que tener para elaborar ese contenido y luego el hacerlo concreto, concretizarlo, llevarlo a la realidad, ¿ya? Y la forma, el cómo lo voy a hacer. Y acá voy a fijarme en 4 puntos que parecen súper simples, pero a veces no lo son tanto, que es a quién voy a comunicar, cómo voy a comunicar, dónde voy a comunicar y cuándo voy a comunicar. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando esto. El fondo. ¿Qué comunicar? Hay que partir por el fondo. ¿Qué comunicar? ¿Qué tema voy a desarrollar? ¿Cuál es el objetivo? Una cosa es la intención que yo tengo, si pretendo informar, si pretendo convencer. Ya dijimos que entretener probablemente acá no. ¿Qué objetivo busco? ¿Cuál es el objetivo concreto que yo tengo? Así como en las investigaciones, en las memorias, yo tengo un objetivo. Acá también tengo que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi presentación? ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir que la investigación ha sido exitosa. Quiero transmitir la urgencia de, por ejemplo, seguir investigando en un área. Quiero transmitir seguridad a los estudiantes respecto de sus capacidades o el desarrollo de sus capacidades en oralidad. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y qué quiero que de alguna manera quede como, no sé si como recuerdo, pero como que quede concreto de mi intervención. O sea, ¿con qué idea se van a ir mis receptores respecto de lo que yo estoy planteando? Entonces acá claramente en el que comunicar, yo tengo que tener claro mi tema, las ideas, si voy a hacer una presentación acerca de mi investigación, obviamente tengo que dominar la investigación, cuáles son las partes de esa investigación que yo voy a incluir en mi presentación, cómo las voy a incluir. Si mi objetivo es informar, por ejemplo, para informar no puedo eh, improvisar. Tengo que incluir tablas, tengo que incluir gráficos que le ayuden a mi receptor a entender toda la cantidad de información que yo le estoy dando. Porque, por ejemplo, en una memoria 65, 70 páginas se pueden reducir a 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos de exposición. Entonces, de alguna manera también tengo que hacer un proceso de, ok, ¿qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué información de la que tengo es la que quiero que mis receptores comprendan en la presentación? ¿Ya? Luego, acá dentro del fondo, tenemos la preparación. Y acá tenemos muchos puntos, son varios, pero son súper importantes. Por eso no, yo traté de reducir esto a lo más posible, pero tampoco era tan simple. Y acá en la preparación, obviamente, tengo que considerar nuevamente mi propósito y mi objetivo. Mi propósito, recuerden que es esta generalidad, si quiero informar, si quiero convencer, y el objetivo propiamente tal. Limitar los contenidos. A ver, esto es súper difícil probablemente cuando yo tengo que dar cuenta de una memoria, ¿ya? No más de 4 o 5 ideas básicas, ok, pero si yo tengo que dar cuenta del marco teórico, tengo que dar cuenta eh, de la metodología, tengo que dar cuenta de la investigación, de los resultados y de claramente ahí ya tengo de alguna manera las 4 o 5 ideas. Por lo tanto, tengo que ver qué información dejo fuera y qué información incluyo en mi presentación, pero aquello que dejo fuera tengo que tener cuidado de que no sea esencial para que el receptor lo comprenda.
Limitarse al tiempo. Si tengo 40 minutos, no puedo hacer una presentación demasiado extensa porque no voy a alcanzar, ¿ya? Y la idea tampoco es correr, es como bla, 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 bla. No es recitar, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, limitarse al tiempo. ¿Cuánto es el tiempo real que voy a tener? Colocar un título atractivo en el caso que eh, yo tenga que colocar aquí el título. Si el título me lo dan, de alguna manera tengo que retomar de ese título para aterrizar a cómo yo voy a presentar la información. Reunir información y materiales, reunir las ideas en secciones y hacer un esquema guión. Eso es súper importante. El hacer un esquema guión. ¿Qué es lo que implica? No significa que ustedes escriban otra memoria más pequeña. Significa que hagan precisamente como una especie de índice un poco más elaborado y que tengan de alguna manera, ok, ¿qué es lo que quiero decir en esta parte? ¿Qué es lo que voy a decir en esta otra? ¿Qué información voy a incluir? ¿Ya? Entonces, primero secciones, capítulos, si ustedes lo quieren. ¿Ya? Y después ir haciendo como un esquema. Cada persona organiza su información de manera distinta. ¿Ya? Es muy complicado, por ejemplo, hacer presentaciones o exposiciones con presentaciones que ha hecho otra persona, porque cada persona tiene su manera de organizar la información. Entonces, en ese sentido, es súper importante que las secciones eh, estén bien organizadas, tengan un orden, pero que también sean un hilo conductor para lo que ustedes están planteando, ¿ya? Y por lo tanto, toda esa información debe ser clara y ordenada, lógica. No puedo estar hablando de una cosa y saltarme a otra cosa nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, acá, dentro de esta presentación, todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal es maravilloso. Y yo me podría haber ido al comienzo por ese lado, pero no iba a poner el foco donde lo tenía que poner. Entonces, por eso es importante que uno tenga más o menos el esquemita en la cabeza o incluso que lo tenga como escrito. Se recomienda incluso que uno lo tenga escrito en alguna parte o que de alguna manera mi presentación me vaya guiando en ese esquema que yo tengo. Preparar un inicio atractivo y un cierre, ¿ya? Acá, claro, cada uno, hay gente más creativa, hay gente menos creativa, pero también hay que considerar el contexto en el que estamos. No podemos ser extremadamente creativos y que nos salgamos del formato de formalidad que implica presentar en la universidad, por ejemplo, ¿ya? O cuando recién aparecieron las presentaciones de Power y todas estas animaciones, yo recuerdo haber visto animaciones que salían estrellitas y no sé, con música, entonces era como, ok, me quieren llamar la atención, pero ya me distraen en vez de llamarme la atención. Entonces de repente, en este tipo de cosas, menos es más. Y un cierre que sea adecuado. Si no se me ocurre ningún cierre, ahí vamos a ver cómo podemos hacer, aunque sea un cierre de gracias, hacerlo bien, ¿ya? Escribir un borrador para hablar. Y esto es súper, súper importante como recomendación. Escribir un borrador para hablar. A ver, yo durante algún tiempo enseñé oralidad en un instituto y claro, los estudiantes tenían que hacer una presentación de 3 minutos con presentación de Power y muchos eh, hacían un borrador, pero que decía, buenas tardes, profesor y compañeros. Ta, 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 ta. ¿Y qué es lo que pasaba? Se lo aprendían de memoria. Entonces, no se lo aprendan de memoria. Aprendan o busquen sinónimos de lo que ustedes quieren decir. Si hay un término técnico que se va a repetir mucho, busquen primero un sinónimo para que no les complique en el momento de hablar. ¿Ya? Pero el borrador es para hablar, no para leer ni para memorizar. Desarrollar apoyos visuales. Las imágenes muchas veces ayudan harto. A mí me encantó, por ejemplo, esta imagen del sujeto que tiene, se me imagina como las mismas presentaciones, así como las láminas, por eso me gustó, así como que está imaginando cómo va a presentar visualmente su tema. Hacer esquemas con las ideas clave,
Ensayar, no memorizar y no recitar. Acá no sirve recitar ni tampoco reproducir de memoria la información. Grabarse o que alguien te escuche, o ambas. Ahora es más fácil, antes era mucho más complejo, por ejemplo, que alguien te grabara, entonces tenías que pedirle a alguien que te escuchara solamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno se graba haciendo una presentación oral? Es complejo, porque muchas veces uno dice, muevo mucho la cabeza, o muevo mucho las manos, o quedo con el cuerpo inclinado. Ahora estamos haciendo una presentación en línea, que podría haber sido de pie, pero es mucho más complejo. Acá las condiciones no, como que no me han resultado como para hacerla de pie y por eso la hago sentada. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación presencial, tengo que tomarme en cuenta de pie a cabeza. O sea, tengo el cuerpo derecho, por ejemplo, hago gestos con las manos muy recurrentes que pueden ayudar a que mi receptor se distraiga. Miro hacia arriba, miro hacia el lado, miro a cualquier parte menos donde tengo que mirar. Entonces, eso ayuda a grabar. La presentación concordante con lo que decimos. A mí en lo personal, esto es una sugerencia muy personal, a mí no me gusta poner animaciones. De hecho, a esta lámina fue la única que yo pensé colocarle como animaciones, como que fueran apareciendo una a una y decidí que no. Pero porque a veces, sobre todo cuando se ponen en automático, una persona se extiende más en una idea y resulta que ya va en la otra lámina. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Hay pasadores de lámina también, que son bastante prácticos y ya no son caros. Y ensayar en el lugar real. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros ensayamos en nuestra casa y después vamos a un auditorio y no sabemos si está buena la ampolleta del proyector o si el computador está bueno, si el computador es compatible con la manera que yo llevo la información, es un lío. Entonces, siempre ensayar en el lugar real. Me tocó en una tutoría, bueno, hace 2 años ya, una tutoría presencial de una estudiante que iba a hacer su examen de grado y me dijo, yo le dije, ok, hagámosla en el lugar donde lo vas a hacer. Y estaba con unas amigas, las amigas la estaban apoyando y había una mesa muy alta. Y esa mesa, Andy, creo que se te activó el micrófono, voy a desactivarlo, ¿ya? Sí, y esa mesa muy alta como que interrumpía toda la visión. O sea, los profesores iban a ver más la mesa con el proyector que a la estudiante. Por lo tanto, se acomodó la mesa de tal manera que pudiese verse más despejado. Eso es fundamental, ir al lugar real, en el caso de una presentación presencial. Respecto de la forma, porque vimos el fondo, pero la forma. ¿Qué es lo que tengo que considerar dentro de la forma? ¿O qué podría yo considerar? ¿A quién comunico? No puedo olvidar a quién comunico. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que pueden influir. De hecho, los profesores decimos que no hay grupo igual exactamente a otro. Un curso, un chiste puede funcionar maravilloso y en el otro te van a quedar mirando así como, ¿en serio? Entonces, es muy importante considerar a quién le voy a hablar, el nivel cultural que tienen, la edad y las características. Porque, por ejemplo, si a ustedes que tienen, no sé, 20, 21 años, yo les doy un ejemplo de un programa de televisión de hace 40 años, me van a quedar mirando como, ya, ok, demasiado antiguo. ¿Me entienden la idea? Entonces es súper importante y a veces nos pasa también a las personas que incluso que estamos acostumbrados a hablar en público, y de repente damos ejemplos súper fuera de tiempo. No consideramos, por ejemplo, la edad, ¿ya? Las posibles barreras que podríamos encontrar en el público y que hay que considerar que podrían ocurrir.
Hay personas que son incapaces de escuchar, no de oír. No estamos hablando de un problema de audición, estamos hablando de un problema de que no saben escuchar o que escuchan lo que quieren oír. O sea, yo digo, pero la persona interpreta de otra manera porque va con una predisposición. También es importante considerar si dentro de la audiencia es probable que yo tenga una actitud negativa de parte de alguno o de todos los estudiantes. Por ejemplo, si en un curso un profesor ha tenido problemas durante el semestre, claro, hay algún punto en las clases en que esa actitud negativa se va a notar, ¿ya? Entonces es súper importante cuál es la actitud. Y quizás eso es fundamental después a la hora del trabajo, porque es más difícil que haya una actitud negativa a lo mejor dentro de la universidad, se me ocurre, pero podría haber una competencia. Pero ya en el trabajo, de repente los subordinados o de repente los colegas pueden tener ahí una actitud negativa y puede ser un elemento en contra. Entonces yo tengo que ir como preparado. ¿Qué pasa si me dicen esto? ¿Qué pasa si me abordan por este lado? Y la distracción interna del emisor, eso no lo tienen que considerar como algo poco común. ¿Qué significa la distracción interna? Por ejemplo, si yo como receptor ayer me enteré de una noticia muy dolorosa, probablemente a los 5 o 10 minutos de la presentación de otra persona, me voy a ir y me voy a poner a pensar, oh, qué terrible lo que me contaron, qué terrible lo que me enteré. Y ya va a ser una distracción interna que no hay cómo controlarla. Se pueden hacer intentos para volver a la atención, pero claramente no puedo estar en la persona o en las personas. Si tengo 300 personas de audiencia, claramente no va a ser un elemento que yo pueda controlar del todo. ¿Ya? Y eso, sobre todo para aquellos a quienes les cuesta hablar en público, es súper importante que no consideren que necesariamente si el público, porque por ejemplo en este momento yo no lo estoy viendo, no sé si están durmiendo, si están así como con cara de aburrido o si están atentos, no lo sé, porque no los estoy viendo. Estoy viendo la foto de Aquiles, pero no veo su carita. ¿Ya? Pero si estuviera viendo su carita y los veo con cara de todo, ¿qué es lo que podría pasar? Que yo empiece a pensar, lo estoy haciendo pésimo, eh, no sé, pero lo estoy haciendo pésimo, tengo que hacer algo, y empezar como a cuestionarme y a mandarme mensajes súper negativos en la mitad de la presentación, eso es fatal. En clase pasa mucho, sobre todo cuando uno hace clases a generaciones más pequeñas que ustedes, no sé, liceo. Hay una edad donde los estudiantes se ríen por cualquier cosa. O sea, pasa una hormiga y se ríen. Y de repente uno dice, ok, ¿qué tengo? Tengo una mancha en el pelo, me hice una raya, algo me pasa en la ropa. Y no, y uno después les pregunta por qué se ríen. No, profe, es que ella dijo esto, bla, 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 y mueren de la risa y no es algo que uno pueda controlar. Entonces, cuidado con eso de no sentir que necesariamente toda la reacción del público necesariamente recae en cómo lo está haciendo el emisor. Tiene gran parte y gran peso, pero no la totalidad. Nosotros no podemos controlar ni las mentes eh, ni las distracciones que puedan tener los receptores. Dentro de la forma también está el dónde, el lugar. Es distinto una sala de clases con pizarrón de madera y tiza a un auditorio como pueden haber en la universidad con, no sé, 200 asientos que están en escala, donde uno se para ahí y uno dice, ok, ya, esto es en serio y esto es gran cantidad de personas. Y es lo mismo, por ejemplo, una presentación en línea. Muy distinto. Por ejemplo, ahora somos poquitos, somos 17.
A mí en otra institución me ha tocado hacer clases con 100 personas en línea. ¿Cómo? Es imposible pensar o que uno va a poder comunicarse necesariamente con esas 100 personas como lo hace presencialmente, no se puede. Es muy difícil, ¿ya? Y a veces las plataformas también colapsan si toda la gente prende las cámaras, por ejemplo. Entonces también uno tiene que soltar, a mí me costó esto de soltar esto que decía Alonso, que le costaba más en línea, a mí me costó soltar el hecho de no ver las caras de mis estudiantes. Es como que necesito verlos, pero no los puedo ver. Ok, continúo. Y a la larga uno se acostumbra. No es lo óptimo, pero es una realidad y es una realidad que probablemente se va a hacer más masiva cada vez, independiente que termine la pandemia. Entonces, en lugar, los elementos técnicos, lo que decíamos, ¿es compatible el computador con el sistema que yo voy a llevar? ¿O puedo abrir el correo? Muchas veces pasa, lo tengo en el correo. Ay, pero no puedo abrir el correo en este computador. Ya, cuidado con eso. Y la distribución de la sala. Por ejemplo, si alguien pensó una dinámica de grupo donde las personas se reunieran de 5 y tengo esa distribución donde las sillas están fijas y no se pueden mover, ¿cómo los hago trabajar de 4? A no ser que trabajen en línea, pero es tremendamente incómodo. Entonces, tengo que ver la distribución también de la sala para saber si efectivamente qué es lo que puedo hacer ahí. Y el cuándo, el momento del día, la estación. Esto sobre todo para lo presencial, pero el momento del día, acá son las 2:25 para la 1. Probablemente, si es en la mañana, vamos a tener un problema más de sueño, ¿cierto? O hay que levantarse, qué sueño que hace. Muchas veces los estudiantes en línea están durmiendo en su cama y, y se conectan, pero no están, ¿ya? En el caso de línea. En el caso presencial también tienen sueño. Pero esta hora, por ejemplo, es la hora en que uno ya tiene ganas de almorzar. Después de almorzar, uno tiene el sueño de después de almorzar. Y en la tarde, uno ya tiene todo el día de trabajo. Entonces, considerar eso, por ejemplo, vespertino, la gente que a veces viene del trabajo y pasa a una clase. Eso es un lío, es como súper complejo y que a veces están hasta las 11 de la noche estudiantes en clase a las 11 de la noche. O personas que están escuchando una capacitación, qué sé yo, a las 11 de la noche cuando ya ha pasado todo el día. Entonces hay que considerar eso. ¿Por qué la estación? Ver qué condiciones también tiene la sala respecto, por ejemplo, de el aire acondicionado. Que el aire acondicionado no esté extremadamente frío. Si pusieron el aire acondicionado, porque una, me puedo quedar sin voz como orador, y dos, las personas de repente se empiezan así como congelar, ¿ya? O por el contrario, que sea pleno verano, que esté malo el aire acondicionado y que en realidad estemos en un sauna dentro de la sala. Entonces, esos elementos, aunque uno no considere que son importantes, son súper importantes a la hora de cómo nos van a recibir. Ahora, el otro elemento, claramente en este caso, entonces tendríamos el a quién, el dónde, el cuándo. Y lo que viene es el cómo. Y ahora en el cómo vamos a plantear, primero, dentro de una organización, tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Que probablemente si alguno de ustedes ha sido ayudante dentro de la clase se ve este concepto de presentación, desarrollo y cierre. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un nivel muy parejo, muy parejo, va a ser fome. Entonces tengo que tratar de, en algún momento, con algún elemento, hacer una disrupción, ya sea con mi voz, con mi desplazamiento, con hacer un chiste, algo que
corresponda y que pueda llamar la atención. Pensemos que las personas estamos atentas 20 minutos y la atención, al igual que esta campanita, va aumentando y va disminuyendo. No estamos tan atentos al comienzo, pero estamos más alertas y hay un punto de pic de atención y hay un punto en que ya definitivamente, por favor, no quiero más, ¿ya? Entonces hay que aprender a jugar con ese tipo de elementos. Al inicio, ¿cómo es importante comenzar? Con energía. Puede ser dependiendo del tipo de presentación, si es un trabajo, si es una situación, por ejemplo, de ventas, es muy distinto a un nivel formal académico, donde, por ejemplo, una anécdota con humor en un examen de grado, no. Pero quizá en una reunión de ventas, quizás sí, ¿ya? Una pregunta, una narración, una cita, una afirmación atrevida. No sé, por ejemplo, el otro día vi una que decía, para tener éxito no es necesario trabajar duro. Que uno dice, bueno, toda la vida me han dicho que para tener éxito tengo que trabajar duro. Entonces, ahí hay una afirmación atrevida, un objeto de repente, un objeto concreto. También me puede ayudar. En este caso, en esta presentación, yo elegí una cita. Supongo que era apropiada, no lo sé. Ustedes me comentarán después, ¿ya? Pero pretendió ser apropiada. Y otro elemento, espérenme un segundito, déjenme mover esto. Ya celebrando los participantes. No comenzar los no comenzar muy formal, extremadamente formal. O, por ejemplo, si estoy en una serie de presentaciones, qué maravillosa es su ciudad de Santiago, qué maravillosa es su ciudad de Valparaíso, qué maravillosa es su ciudad de Concepción. Porque van a decir, ok, en todas partes dice lo mismo. Ya, cuidado con eso, ni muy adulador ni muy formal. No con una disculpa, a no ser que alguien, por ejemplo, ingrese tarde o que tenga un problema técnico y que se empiece 15 minutos después. Ahí corresponde la disculpa, si no, no. Pero me van a tener que disculpar porque mis habilidades orales son fatales. No, no. Me tocó ver un tutorial, era un tutorial, no era una presentación oral presencial, de un profesor en otro lugar que decían, yo no sé explicar esto. Y lo explicaba súper bien. Y de hecho era muy clarito para ver cómo funcionaba la intranet de ese lugar. Pero él a cada rato como que se menospreciaba explícitamente y decía, no, es que perdonen el video que les voy a compartir, perdonen la idea, el chiste fome que voy a contar. Entonces, no, tampoco eso es muy adecuado. De repente, a ver, el humor en ciertas situaciones es adecuado, reírse de uno mismo si hay una situación que amerite y si hay un contexto que amerite. Si es un contexto extremadamente académico, es difícil, ya, es más difícil, pero no disculparse y no con un chiste. A no ser que uno sea ya el rey de los chistes, puede resultar muy contraproducente. Por lo tanto, no, ¿ya? No se recomienda. El desarrollo. Continuamos en el cómo. El desarrollo tiene que hacerse con una unidad, orden y progresión. Es decir, tiene que haber una unidad temática, tiene que haber un orden y ir avanzando y diciendo cosas distintas respecto al tema. No me puedo ir repitiendo cada vez, ¿ya? Y finalmente el cierre. Yo lo puedo hacer de distintas maneras, con una síntesis de lo que quiero decir, con una conclusión, con animar a la acción. Entonces, ahora, a partir de esto que vimos, hagamos algo al respecto. Una referencia, una cita inicial, una expresión de humor o simplemente un agradecimiento. Nunca jamás en la vida, por favor, terminen y eso. ¿Ya? Eso es como muy fatal. No, no digan y eso fue. O no, eso no. Ahora, incluso el simple agradecimiento, gracias por escucharme,
tiene que ser con seguridad, con emoción y con convicción. Es importante, aunque sea una presentación académica, la emoción, el que se transmita que nosotros estamos entusiasmados con ese tema, más aún si yo quiero convencer. Pero si simplemente estoy exponiendo información, dar cuenta de que a mí me apasiona saber acerca de esa información o me apasiona que los otros aprendan sobre ese tema, ¿ya? Por eso es súper importante también la emoción, no significa así como llorar ni nada por el estilo, decirlo con emoción, decirlo con seguridad y con convicción. Si yo pretendo convencer a alguien, el primer convencido debo ser yo. Queda poquito, quiero ir a las preguntas. Esto es una consideración general. ¿Qué me pesa más a la hora de comunicar? Las palabras, muy poquito. Las expresiones vocales, los tonos, etcétera, 38%. Y principalmente las expresiones faciales o corporales, un 55%. Entonces, muy importante cuidar eso en una presentación presencial donde claramente se va a ver de pies a cabeza. Si ustedes hacen una presentación en línea donde solo se ve esto, cuidar, por ejemplo, el fondo, que sea lo más neutro posible dentro de lo que nos permite, o si no, usar un filtro, un fondo. A mí no me gustan mucho los fondos porque de repente la persona se mueve y como que se ve muy así ciencia ficción, pero en ciertas situaciones cuando yo no tengo un lugar como despejado, es una buena opción, ¿ya? Es una buena opción. Pero no abusar tampoco de los fondos de Zoom, por ejemplo. ¿Qué otro elemento? Espérenme, ¿qué hice? Algo hice que no tenía que hacer. Un segundo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. ¿Ves? Ese es un problema técnico. Que no sé, apreté otro botón que no tenía que apretar. Ahí. Ya sabemos que la comunicación verbal puede ser oral o escrita, pero que además tenemos otros elementos, como los gestos, los movimientos, los sonidos. Esos elementos son súper importantes a la hora de cómo comunico, ¿ya? ¿Cómo utilizo la comunicación no verbal en una presentación oral? Si es grupal, el grupo de alguna manera tiene que tener, ¿cómo decirlo? Se tiene que ver como un todo. No puede estar hablando uno y el otro revisando los apuntes, por ejemplo. Que la postura, fíjense en la postura de acá, por ejemplo, los brazos cruzados adelante no es lo más óptimo. Y están las tres personas que no están hablando, están con los brazos cruzados. ¿Ya? No es lo más óptimo. Si estamos presentando solos una postura erguida, pies paralelos, brazos ojalá no más abajo de la cintura. Lo vamos a ver en un minuto. La postura, ¿ya? Ahí hay una postura y muchas veces se da este tipo de postura como más relajada. Esta es una postura más relajada. Si la situación es extremadamente formal, no es recomendable. Si es semiformal, podría ser, pero aún así, si me siento en la mesa, tiene que estar erguido, pero no es lo más recomendable. Acá está la postura. Cuerpo erguido, ¿ya? Pies paralelos. Los brazos no más abajo del ombligo. Los dos. No uno, porque a veces uno lo colocan sobre el ombligo y el otro queda colgando así como, no, no. Y manos al frente, codos separados, ¿ya? Pero idealmente no cruzados, no cruzan las manos. Otro elemento importante es el peso escénico, como en una presentación presencial yo me muevo.
Si yo permanezco, por ejemplo, en este caso es más fome porque es en línea y yo estoy aquí y no me he movido nada. Estoy sentado prácticamente tal cual como cuando era la hora inicial. Si el sujeto se mueve hacia un lado o hacia el otro, va a obligar a los receptores a seguirlo con la mirada y por lo tanto va a modificar el peso escénico y va a llamar la atención. Se recomienda estar en un distinto lugar en cada etapa de la presentación, en el caso de ser presencial. ¿Ya? Desplazarse por los pasillos, por ejemplo. Si estoy con un atril, tratar de no estar tan estático, ¿ya? Porque a veces, no, ya hice algo que no tenía que hacer otra vez, apreté un botoncito que no tenía que. Esto lo vamos, recomendaciones para presentaciones en línea. Iluminación adecuada, un fondo adecuado, ya hablamos del fondo, conocer la tecnología o la plataforma, mirar la cámara y no mirar el espejito que está acá, que es, por lo menos, cuesta harto a veces hacerlo. Acérquese, pero no demasiado, porque puede ser muy intimidante. Ponte de pie, yo aún no lo he logrado, esto de hacer presentaciones en línea de pie, pero es una recomendación. Sé dinámico, trata de, por ejemplo, ahora por una cosa de tiempo no hicimos, pero se pueden hacer en Zoom votaciones, son geniales, ¿ya? Controla el ritmo de la presentación, trata de no ir corriendo, ir viendo la hora, haz una prueba de sonido y conecta tu ordenador al módem en el caso sobre todo que uno tenga una mala señal, ¿ya? Porque es súper trágico cuando de repente los estudiantes o los receptores te escuchan entrecortados. Entonces, una conexión directa al módem te permite una mejor conexión en general, ¿ya? Y eso ayuda harto. Para presentaciones orales en línea, incorpora sistemas redundantes. Por ejemplo, acá, si yo saliera o se me cortara la luz y simplemente saliera de la presentación, tiene que haber un coanfitrión, idealmente. A veces no lo hay. En este caso sí lo hay, pero a veces no lo hay. Toma las medidas de seguridad que te otorga la plataforma, dependiendo también de los receptores, pero nunca se sabe, a veces hay ciertas medidas, por ejemplo, que no te rayen la presentación, que no activen el micrófono directamente, va a depender también del tipo de audiencia que nosotros tengamos. Involucrar a los participantes, deja que alguien más revise los chats. No sé si es una recomendación, yo la puse porque puede que para alguien sea útil. A mí en lo personal me ha resultado bastante, me acostumbré ya a leer de inmediato los chats. Anda evaluando y mejorando cómo vas desarrollando tu presentación y sé tú mismo. Eviten la poca naturalidad. El hola, buenas tardes. Hoy les presentaré, porque esa no soy yo. Si yo hablo así, esa no soy yo. Entonces voy a estar súper forzada y eso se va a notar y se va a transmitir. ¿Ya? Hay que ser formal, pero hay que ser uno. ¿Ya? Espérenme, hay algo que me faltó, que ya me di cuenta. Presentaciones presenciales. Prepararla siempre. Hacerla preferentemente de pie. Desarrollar las capacidades de síntesis. Esta sí, claramente, preferentemente de pie. La capacidad de síntesis, no extenderse demasiado. Utilizar medios audiovisuales, pero no demasiados, no memorizar o memorizar muy poco y una actitud positiva, súper importante para ambas. Si yo estoy presentando, pero estoy como lateado presentando, eso se transmite también. Y esto yo creo que es fundamental. ¿Cómo supero el miedo a hablar en público? Primero, preparar. Alguien dijo en el chat que una de las maneras o lo que le pasaba a ella era que si estaba preparada no se asustaba. Genial. El estado físico, si yo no he dormido bien, si yo he tomado algo, si no he comido bien, si he comido demasiado, no voy a estar en un estado físico adecuado para hablar en público. Tener un contacto natural con el auditorio.
O sea, no pensarlos como enemigos, ¿ya? Ojalá hablar antes con ellos, sobre todo si siento que mi auditorio va a ser hostil. Controlar los síntomas del nerviosismo, por ejemplo, respirando, ejercicio de respiración, tomar aire por la nariz y llenar la guatita de aire. Eso nos puede, o extender las costillas, eso nos puede ayudar a controlar el nerviosismo. No tomar ni relajantes, ni alcohol, ni nada por el estilo. Y los mecanismos mentales. Ahí está este famoso suponer que el público, a mí no me gusta, suponer que el público está en un estado de desmedro, como que están desnudos o están en el baño. Yo creo que es mucho gasto mental como para superar el miedo. Creo que es más importante plantearlo desde mí, que es más fácil controlarlo. Yo como emisor sé más acerca del tema que mis receptores y por lo tanto lo voy a hacer bien, ¿ya? Que eso yo recomendaría más que estas imaginerías media extrañas. Ay, nos queda súper poquito, pero no sé si tienen preguntas. Voy a revisar el chat, espérenme. Quedan completamente invitados a, a Armadillo, que es donde él se los puede apoyar tanto en la elaboración o en la elaboración de las memorias, como darle tips como cómo escribir o cómo que les resulte mucho más efectivo eso. Y por otro lado, también para presentaciones orales o presentaciones o escritura en inglés, ¿ya? También, si necesitan en inglés, tienen que colocar que es en inglés, eso sí, ¿ya? Eh, Muchas gracias, Diego. Que estén muy bien, que tengan mucho éxito también ustedes, éxito en sus próximas presentaciones orales, ojalá que les haya servido, que se acuerden de alguna recomendación que hayamos dado acá. Hay otra tutoría, otro taller que también trata de las presentaciones orales, pero más profundamente dentro de los elementos de espacio, voz, etcétera. Y nada, que estén muy bien y cuídense mucho. Y de verdad, un placer.